Vamos a ver en esta ocasión derecho notarial. Vamos a ver o hablar un poquito de los antecedentes que tiene el derecho notarial. Usted ni sabe de eso. ¿Va? Bueno, vamos a ver un poquito de antecedentes, evolución del notariado en nuestro país, a nivel país. Vamos a ver un poquito del Estado de México, del México precolombiano, la etapa del descubrimiento llamado la conquista, en la colonia, en la independencia, en el México contemporáneo, en los temas registrales, germánico, románico, anglosajón y mexicano. Vamos a ver un poquito de antecedentes el día de hoy. Bueno, ¿cómo fue la evolución del notariado en nuestro país? Recordemos que estos orígenes del notariado son germánico-románicos. Recuerden que nosotros tenemos una afiliación muy cercana con el derecho romano o el derecho germánico-romano, porque tenemos nuestras leyes muy basadas o están muy basadas en pues este derecho germánico romano. El notario, comencemos con esta situación de la evolución del notariado, comienza con Justiniano, la cual, recuerden que Justiniano fue el último emperador romano y recuerden que este hizo un compendio de todas las leyes romanas. En este, él, Justiniano, regula la actividad notarial del tabelio, personaje, una persona que era conocido como perito en la escritura y además conocedor de leyes. Este personaje o este perito este tabelio al que concurrían los ciudadanos romanos, pues él documentó bajo su función, redactaba esta función notarial, en la cual pues se le acercaba a él, se le decía qué es lo que quería, qué es lo que solicitaba, y lo que él realizaba, pues daba lo que hoy conocemos como una función del notario, de la cual en aquel momento también proporcionaba certeza jurídica de esos actos que él realizaba. Por allá del año de 1887, recuerden que Roma cayó más o menos en el 767, algo así, 600 o 700 después de Cristo. Ya para el 887, el emperador de Oriente, León VI, que era además filósofo, en su constitución, que ellos marcaron como el 65, que era el libro perfecto, en esta, imagínense también ya en el 887, reglamenta la actividad del notario y las cualidades morales e intelectuales de los aspirantes a notario. De ahí pasamos hasta el México colonial. Estando vigentes, recordemos que en el México colonial el fuero real, las 7 partidas, la recopilación de leyes, la novísima recopilación y las leyes de Indias, denominados como en ese momento en el derecho notarial como escribanos públicos en sus funciones notariales, o escribanos de diligencias cuando las hacían de secretario de juzgado o actuario de juzgado y daban fe de las actuaciones del juez de audiencias y diligencias, también denominados como escribano de oficio de hipotecas. Más adelantito viene cómo se denominaba o cuáles eran este escribano de oficio de hipotecas.
que hoy lo conocemos como el registrador público. Y también el escribano con funciones de fedatario, en una función en la que verificaba la entrada y de salida de presos en las cárceles. Como México independiente, bajo la Constitución de 1824, continuó la costumbre colonial de los oficios, entre estos la escribanía, con distintas disposiciones. Para 1831, los requisitos para obtener título de escribano en el Distrito Federal, ¿cuáles son esos requisitos que se estipularon? Bueno, el estudio y prácticas suficientes, la información de buena vida y de buenas costumbres, también el haber cursado la academia y aprobado el examen respectivo, que haya un lugar vacante, o sea, que haya una notaría ahí vacante, acreditar no haber estado nunca procesado ni acusado de delitos públicos ni de falsedad. Entonces, en 1831, ya en México independiente, se establecieron ciertos requisitos para obtener, no el título de notario, no, todavía no se estipulaba como notario, era un escribano, nada más. Para 1834, la organización de los juzgados del ramo civil y criminal en el Distrito Federal, como se organizaba en la ley orgánica de estos juzgados, se designaba características al escribano de diligencias. Recordemos que un poquito antes hablábamos de un escribano de diligencias. Como escribano público, que trabajaba como secretario al mismo tiempo en los tribunales civiles y los de ramo criminal. O sea, prácticamente este escribano se le otorgaba una función como muy específica para estar ahí como dando fe de que el tribunal o el juzgado civil y criminal se desarrollara de acuerdo a las funciones o de acuerdo a su ley orgánica o su reglamento. Para 1836, ya estableciendo una ley fundamental, estableció el centralismo como sistema de organización política. Sobre la legislación sobre los escribanos, esta ley fundamental se volvió de aplicación nacional. Esto en 1836, recuerden que hubo una adecuación de la Constitución de 1824, se estableció, de la Constitución de Cádiz, se estableció por ahí un establecimiento de sistema centralista en nuestro país. Para 1837 se expide la ley para el arreglo provisional de la Administración de Justicia. Acuérdense que en algún momento se estableció que el escribano dependiera del Poder Judicial o estuviera dispuesto para identificar ciertas funciones del tribunal o del juzgado civil. Ya para el 37 se estableció una ley para la Administración de Justicia, en la cual se establecía como forma de ingreso a la escribanía presentar un examen en el Colegio de Escribanos y aprobado el examen, y presentar un examen teórico práctico celebrado ante el Tribunal Superior. Acuérdense que ya para 1837 el Tribunal Superior pues era la Suprema Corte. Y ya se estableció, ya desde 1837, un examen en un colegio denominado Colegio de Escribanos. Esto, acuérdense, a nivel federal. Para 1840, el cobro de honorarios por la prestación de la función estuvo sujeto al arancel expedido hasta el 12 de febrero de 1840. Entonces, imagínense, ¿desde cuándo ya se cobra por la función de ser escribano? O sea, podría solicitar el servicio del escribano, pues fue desde 1840. Para 1843 se estableció un manual del litigante instruido y del oficio de escribano. En se podía adquirir por compra o herencia
el ser escribano. Y la función de la escribanía podía ser vendible y enajenable, lo que se conocía como la compra, venta, herencia de la escribanía, o lo que hoy conocemos como la notaría. Los escribanos debían saber escribir, tener autoridad pública, que sea cristiano de buena fama, que sea hombre secreto, o sea, que sea muy, como muy privado, entendedor de tomar razones de lo que ha de escribir, o sea, como pensante, vecino de pueblo y hombre secular, que no fuera tachado de mala vida, ¿no? Lo que llamamos la buena fama, ¿no? Para 1841 se expide una circular, hablando específicamente de los escribanos, en donde se dictan medidas sobre la conservación y seguridad de los protocolos de los escribanos. Ahí ya, acuérdense que en México Independiente, en el cual estamos, había ciertas denominaciones o ciertas situaciones, ciertos decretos. Una de ellas fue sobre estas medidas, sobre la conservación y seguridad de los protocolos. Los protocolos, acuérdense que son los documentos que van a existir, lo que hoy conocemos como los libros, como los, se le siguió considerando protocolos. Imagínense, se guardan protocolos desde 1841. En 1846 se expide un decreto sobre la forma de regular y los impuestos que debiesen pagar los oficios públicos, vendibles y renunciables, como era el escribano, lo que también eran enajenables y rentables. Entonces, hasta 1846 se reguló pues esa forma de cómo se debiesen pagar esos oficios y además cómo se debían regular y cómo debían de venderse, cómo se rentaban o cómo se heredaban estos puestos de la escribanía. Para 1851 y 1852, igual sale un decreto en el que reiteran la necesidad de matricularse en el Colegio Escribano de México para ejercer dicha función. Entonces, esta parte en esta situación del colegio, pues ya viene desde pues muchos años atrás. No es nuevo el colegio de notarios, en el cual deben de inscribirse. Algo que a nosotros los abogados también nos quieren implementar, pertenecer al colegio de abogados, esto para que estemos en actualizaciones y no estemos tan olvidados en la materia. En 1852 se dispone que los escribanos presenten a la Corte de Justicia un inventario de los protocolos y da lineamientos para su conservación y vigilancia. Recuerden que unos años atrás ya se le indicaba que cualquier situación teníamos que irle a avisar al Tribunal Supremo. Recuerden que es la Suprema Corte. Y ya hasta 1852 se dispuso que se deben de presentar un inventario de estos protocolos en la Suprema Corte, en la cual daba ciertos lineamientos de conservación y vigilancia para que estuvieran en este archivo, en el cual pues se dispuso que fuera la Corte de Justicia, 1852. Para 1853 se expide una ley para el arreglo a la administración de justicia de tribunales y juzgados del fuero común, en el cual los escribanos debiesen de continuar integrados al Poder Judicial. Recuerden que así se estipuló, que fueran parte del Poder Judicial, y bueno, que ya venía de años anteriores o decretos anteriores. Y se estipuló que para ejercer el cargo de escribano se requería ser mayor de 25 años, haber estudiado gramática castellana y aritmética, 2 años escolares, uno de derecho civil y otro de práctica forense o sustanciación civil y criminal,
y otorgamiento de documentos públicos. Recordarán, en aquellos años, 1800, estaba únicamente el Tribunal Civil y el Tribunal Criminal. Entonces, por eso es que debiese de estudiar 2 años, uno de Derecho Civil y otro de práctica forense o desarrollo de procesal civil y procesal penal, o que hoy es procesal penal. Y otorgamiento de documentos públicos. Entonces, imagínense, tenía que estar estudiado. Ya no solamente, como lo veíamos antes, haber estudiado o tener buena fama, no. Ahora ya también debiese de tener estudios. También haber practicado 2 años en el oficio de algún escribano o en el estudio de algún abogado incorporado. Esto para tener la experiencia, es decir, haber estado trabajando con un escribano que ya llevara pues ahí tiempo de trabajo. También haber cursado 1 año en la Academia del Colegio de Escribanos. Bueno, y además preparación, lo que nosotros vemos, ¿no? Y que eso siempre se lo han exigido a los notarios, ¿no? Siempre estarte actualizando. Acreditar, también otro acreditar con información judicial, honradez, fidelidad, buena fama y buena vida y buenas costumbres. No solamente, pues, haber estudiado, tener los requisitos académicos, sino también continúa esta situación de honradez, fidelidad, buena fama, buena vida y buenas costumbres. Además, como lo habíamos visto anterior, haber sido examinado y aprobado en México por el Supremo Tribunal y haber obtenido el título correspondiente. Acuérdense que hablábamos de un examen que se debiese de aprobar. En este año de 1853, la comunicación del ministro de Justicia trata sobre que los escribanos practiquen por sí mismos las diligencias judiciales. Aquí como que se les dio más libertad a que este escribano pudiese ir a hacer lo que hoy llamamos visitas de fe pública. Desde 1853 le dio esa función. ¿Sabes qué? Ve a realizar esto para que se tomen declaraciones y dé fe de lo que aconteció en una diligencia. Para 1854, igual, por un decreto por el Ministerio de Justicia, impone a los escribanos la obligación de avisar a las autoridades judiciales, obviamente, de los testamentos existentes, una vez muerto el testador. Esta función, desde 1854, ya está aquí disponible. Hoy se tiene que solicitar al Archivo General de Notarías para que expida este aviso judicial que se debe de tener para identificar si existe o no una disposición testamentaria. O no, también se necesitan ambos. Para 1855 entró en vigor un decreto, otro decreto, sobre la actividad de los escribanos, y ya por ahí ya se le empezaba a decir como un notario, o lo que hoy conocemos como un notario, y también el anotador del oficio de hipotecas. Recuerdan que pues ya tenía una función ahí estipulada como anotador del oficio de hipotecas. Hoy esto lo conocemos como un registrador público, ¿sale? Esta persona o este registrador público pues ya era parte de los escribanos o anotadores en el oficio de hipotecas. Viene una reforma, lo que conocemos hoy como leyes de reforma de 1856, en la cual, por la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, existieron varias disposiciones que obligaban a los notarios a la vigilancia y el cumplimiento
de la ley. Para 1865 a 1967, el emperador de México era Maximiliano. Él publicó la ley orgánica del notariado y del oficio del escribano. Por primera vez, ya como emperador Maximiliano, publicó él una ley donde ya se le denominó notario, ¿sale? Fue la primera vez que asume este nombre de notario y distingue su actividad con la de los secretarios y actuarios de juzgado, a los que denominó escribanos. Entonces, al escribano que veníamos conociendo que hacía ciertas funciones, ya se le dejó el nombre de notario exclusivamente para separarlo de la actividad de ahora de los que seguían siendo escribanos, pero esto con funciones de secretario y de actuario de un juzgado. Recordarán ustedes que el secretario y el actuario siguen teniendo fe pública junto con el juez para desarrollar ciertas actividades de cada una de sus funciones. Únicamente la separó, estos siguen siendo escribanos con una actividad de secretario y actuario dentro del juzgado y separa la del notario. Fue por primera vez. Ya con Benito Juárez, en 1867, promulga una ley orgánica de notarios y actuarios del Distrito Federal. Aquí ya se les cambió el nombre. Recuerden que eran los escribanos judiciales. Bueno, pues ahora son actuarios. Lo que hoy se denomina el que ejecuta el acto que dispuso el juez. Termina con la venta de notarías. Bueno, ya en 1867 ya no se podían vender y separó la actuación del notario y la del secretario del juzgado. Aquí ya hace pues toda una división y sustituyó el signo, el que se utilizaba para firmar ciertas actuaciones del notario, por el sello de autorizar, el que hoy todavía pues conocemos como el sello de autorizar, aunque ahora existe el sello y ahora tenemos otro elemento, un holograma. Ya para el México actual, estamos hablando del siglo XX y ya pasamos a los 1900. Ya en 1901 se crea la ley que crea el Archivo General de Notarías. Se instituyen los notarios adscritos a este Archivo General de Notarías y al Colegio de Notarios. Se exige el uso del protocolo que debe de entregarse previamente encuadernado una vez que se cumplan ciertos protocolos, es decir, ciertas escrituras dentro de un tiempo determinado. Pues se deben de encuadernar y se deben de resguardar ciertos años en la notaría y pues después enviarlos al archivo general para que ahí se realicen todos estos trámites. Se da al notario la categoría de funcionario público. En ese entonces se le consideró un funcionario público. Y además que este funcionario público ahora pues debiese tener la preparación de abogado o de licenciado en Derecho. Acuérdense que existen las dos licenciaturas. En 1932, a nivel federal, se expide la ley del notario para el Distrito Federal y los territorios federales. Ahí como que ya empieza una división. Si bien antes era todo federal, aquí en 1932 ya se empieza a dividir como que esa función. ¿Sale? Excluyó a los testigos de la actuación notarial. Solo subsisten en testamentos. Bueno, pues ya a partir de 1932,
pues ya no es necesario presentar testigos cuando se realice alguna actuación, con la principal fe. Ahora sí que la fe del notario hace las veces que requerían pues el testigo. La única que va a subsistir, y hoy día todavía subsiste, es la de presentar pues a tus dos testigos para emitir u otorgar un testamento. Se estableció el examen de aspirante a notario. En esta situación ya existe un examen para el aspirante notario y para determinar pues cómo iba a ser nombrado ese aspirante, pues el jurado se va a integrar por 4 notarios y un representante del Distrito Federal. Y dio al Consejo de Notarios el carácter de órgano consultivo del Departamento del Distrito Federal. Para 1945 se expide la Ley del Notario o de la Ley del Notariado del Distrito Federal y establece el examen de oposición como medio de acceso al notariado. Pues todos podemos hacer carrera notarial, todos podemos hacer nuestros exámenes, todo bien, hasta aquí todo bien, todo va perfecto. Esto del examen de oposición para ser parte de notario está perfecto, porque ha dado magníficos resultados. Uno, porque la persona que quiera ser notario tiene que estarse preparando. Y pues obviamente al prepararse va a obtener un excelente nivel académico, técnico y cultural del gremio que ha ido pues en aumento. Hay muchísimos notarios y no porque cada vez salga uno nuevo, sino que por la cantidad de habitantes que somos, es necesario que exista pues este personaje que dé fe de las actuaciones entre particulares que se requieran inscribir como un elemento idóneo, que más adelante veremos de qué se trata. Para 1980 se expide la Ley del Notario para el Distrito Federal, en la cual destaca, 1, el establecimiento del protocolo abierto. Se regula el notario como licenciado en Derecho y no como funcionario público. Aquí cambia, acuérdense que era funcionario público, y hasta 1980 se establece como un licenciado en Derecho, pero ya no es un funcionario público. Y se crea el libro de registro de cotejos para simplificar la realización de actas de cotejos. Entonces, además del protocolo, debiese de haber un registro de cotejos para identificar además del protocolo, también un libro de cotejos para identificar pues qué documentos habían sido o son originales, y hoy tenemos las famosísimas copias certificadas. Estas copias certificadas de un documento original, pues es lo que se instituyó en 1980 como el libro de cotejos, en la cual el notario da fe de que expide una copia certificada de un documento que tuvo a la vista en original. Eso es, ¿no? Más que nada. Para 1986, hace poquito, se instituye la Ley del Notario. Sustituye la terminología de funcionario público ya por licenciado en Derecho, ya viene más precisa. Y se establece el protocolo abierto especial para actos y contratos, que más adelante veremos cómo está el día de hoy. Para 1994 se modifica en varios artículos esta Ley del Notario del Distrito Federal y se establece que el protocolo ordinario sea abierto. Se formará este protocolo por folios numerados. Folios numerados son las escrituras. Y además deben de venir numerados y sellados. Y una vez que se llegue a 200 folios, o sea, 200 escrituras, se van a encuadernar en libros integrados.
esto que deban de cumplirse 200 escrituras o 200 folios y serán un libro, ¿sale? Y se va a crear el libro de registro de cotejos para simplificar ese tipo de actas. Entonces, existirá los protocolos, tenemos el libro de cotejos y además el libro de registro, en el cual para identificar cuál es tu escritura, pues vayas rápido al libro de cotejos y una vez que tengas el número, pues vayas a solicitar o se solicite una copia certificada de tu escritura, que quiere decir que todas estas escrituras de nuestras casas, de nuestras propiedades o la de sus padres, están registradas en un libro de la cual se originó esa escritura o ese protocolo, que se le llama así protocolos, llamados escrituras, y que ustedes pueden ir a sacar copias certificadas del archivo general de notarías. El notario, hoy en la actualidad, únicamente cuida 5 años el protocolo o el libro. Una vez de 5 años, tiene que enviar a el archivo general para que allá lo guarde. ¿Sale? Eso es lo que significa, a eso se refiere. Que si queremos nosotros identificar rápido cuál es mi escritura o cuál es el protocolo, pueda ir yo a un libro de registro para identificar, pues, muy rápido esta escritura. A esto se refiere. Para el año 2000, pues, se instituye la ley del notario del Distrito Federal, hoy, recuerden, Ciudad de México, y amplía la actividad del notario en la tramitación de las sucesiones intestamentarias y algunos otros actos de jurisdicción voluntaria. Es decir, que ya a partir del año 2000 se le da otra función más al notario para que ahora también ya no ocupes al abogado y que te lleve tu sucesión testamentaria o intestamentaria ante el juez familiar y pues pueda llevarlo el notario. Entonces, a partir del año 2000, un notario puede desarrollarte tu juicio sucesorio intestamentario o testamentario y él puede llevar a cabo pues todo el proceso. No pasaría pues nada. Básicamente ahí está dispuesto. Y en el Estado de México, bueno, también tenemos muchos antecedentes, bastantes antecedentes, si lo queremos ver de esta forma. Y empezamos con este colegio de notarios del Estado de México. Por ahí es donde está, pues, toda la historia. Acuérdense que se instituyeron los colegios un poquito antes del 1824. Como punto de partida para el Estado de México, recuerden que fue en 1824 en el cumplimiento del Acta Constitutiva de la Federación. Esto porque en 1824, un segundo, no, te mandé mensaje. No, te mandé sí. Recordarán ustedes que en 1824, en cumplimiento a esta acta constitutiva, se dio origen a que las entidades federativas, claro, instituyendo o incluyendo al Estado de México, que fue el 2 de marzo de 1824, quedó instalado el primer Congreso Constituyente de la entidad.
reconociendo desde esa fecha como el día de la fundación del Estado de México. Esto lo recordarán porque pues luego hay hasta algún evento elusivo a la erección del Estado de México. Bueno, pues como acta de nacimiento del Estado de México, tenemos la del 2 de marzo de 1824. Entonces, desde entonces se estableció. Y respecto a la función notarial, previamente a la referencia a su desarrollo en la provincia mexiquense, se citan algunos antecedentes históricos anteriores a la expedición en 1875 de la primera ley sobre la materia del derecho notarial en el Estado de México. En este momento, la figura del notario a través del tiempo es sólida. La certeza y seguridad jurídica de su actuación ha dejado huella en la historia. Sus orígenes se remontan, decíamos, a los escribas egipcios y los tabeliones y tabularis romanos. En la cultura occidental, en un principio, al notario se le denominaba escribano, como lo vimos, que era un especialista en la redacción de actos jurídicos. Su oficio se amplió al conocimiento del derecho y adquiere fe pública, inicialmente de manera frágil hasta ser legislativamente aceptada. Antes del descubrimiento de América, en Tenochtitlan, existía un artesano denominado Tlacuilo, quien era el que dejaba constancia de los acontecimientos por medio de signos ideográficos y pinturas, lo que guardaba memoria de los acontecimientos de una manera creíble, y de ahí su parecido con el escriba egipcio y otras instituciones europeas. Ya en la Nueva España, como lo habíamos comentado, la actividad de los escribanos fue muy importante, porque por no obstante la falta de estabilidad de los funcionarios coloniales. Dichos fedatarios daban continuidad y seguridad a los negocios y representaban un factor muy valioso para la recaudación fiscal. No mucho tiempo después, Cristóbal Colón saldría de España con motivo de expedición y de su tripulación se traía consigo a Rodrigo de Escobedo, escribano del Consulado del Mar, y como su función de escribano, lo mencionaba, tenía la tarea de asentar cualquier acto o hecho relevante durante el tiempo que se encontraran en la expedición. Fue el 12 de octubre de 1492 cuando descubrieron el continente americano, llegando a Bahamas, y luego descubrir Cuba, Haití y República Dominicana. Todo lo anterior redactado y asentado por el escribano Rodrigo de Escobedo. Cristóbal Colón, después de tan exitosa expedición, tendría que regresar a España para informar a los reyes católicos sobre todo lo descubierto. Antes de regresar, nombró a Rodrigo de Escobedo como tercer sucesor para ocupar el gobierno en su ausencia. Pero mientras no sucediera ese supuesto, debiese seguir ocupando su cargo como escribano y asentar todos los hechos relevantes que se iban a ir suscitando con el paso de los días. Y por lo tanto, formalmente se considera a Rodrigo de Escobedo como el primer fedatario en ejercer en todo el continente americano. Durante los iniciales años del virreinato, se creó la primera organización de escribanos en la Nueva España, con el nombre de Cofradía de los Cuatro Santos Evangelistas, y en ejercicio de la licencia concedida por el Arzobispo de México y el decreto expedido por el virrey Martín Enríquez el 2 de septiembre de 1573, con sede en la Ciudad de México, más adelante por cédula otorgada por el rey Carlos IV del 19 de junio de 1972, se fundó el Real Colegio de Escribanos de México, a semejanza del establecido en Madrid, España. Consumada la independencia, con el reglamento provisional político del Imperio Mexicano, en 1822, se dispuso que la legislación positiva española, las leyes de Indias y demás decretos, provisiones y cédulas reales, dados durante la colonia, continuaran aplicándose en el México independiente. Sin embargo, le fueron dictando leyes y decretos que gradualmente separaron al derecho español del mexicano.
Una vez que Maximiliano de Habsburgo fue proclamado emperador de México, publicó la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio de Escribano en 1865. Ya lo habíamos comentado, que es propiamente el primer ordenamiento mexicano en la materia. A su vez, conforme a la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, promulgada por el presidente Benito Juárez en 1867, se emitió el reglamento del Colegio Nacional de Escribanos en 1870. Por lo que se refiere al Estado de México, en los primeros años de su existencia se emitieron algunas disposiciones legislativas relacionadas con la función notarial. Sin embargo, fue mediante decreto número 95 del Congreso de la entidad que se expidió la primer ley orgánica de escribanos públicos del Estado, publicada en el periódico oficial La Ley, hoy Gaceta de Gobierno, el 10 de mayo de 1875, en el cual, ya en 1875, para el Estado de México, regula la división de las funciones de los escribanos en actos de notario y de actuario, los exámenes para obtener el título de la profesión, el nombramiento gubernamental para ejercer los deberes y prohibiciones, el protocolo de libros de 100 fojas, la autorización de instrumentos públicos y el cobro de honorarios conforme al arancel. Acuérdense que la ley notarial menciona un arancel anual para el cobro de honorarios del notario. Este ordenamiento fue abrogado por la segunda ley de notarios del Estado de México, emitida por decreto número 4 del Ejecutivo Estatal de 1916, impresa posteriormente en un folleto anexo a la Gaceta de Gobierno, que contemplaba distintas disposiciones relacionadas con los notarios, los requisitos para ser nombrados, deberes y prohibiciones, el arancel para el cobro de honorarios, los protocolos y apéndices. Imagínense, hasta 1916 se maneja un protocolo y un apéndice. ¿Qué es hoy en día? El protocolo es la escritura, el apéndice, todos los documentos que forman parte del protocolo, que es el traslado de dominio, los certificados de no adeudo en su momento de predial, hoy también predial y agua, las certificaciones de aportación a mejoras, el certificado de no gravamen, o de inscripción. Entonces, todos estos documentos y la escritura anterior, todo esto eran el apéndice. El protocolo, recuerden que iba impreso, iba encuadernado, y el apéndice, pues son todos los documentos que contienen el protocolo, pero se quedan en el apéndice, están por fuera. Imagínense el archivo, después de cuántos años, más de 100 años de historia en documentos públicos. También contemplaba las escrituras, testimonios, licencias y responsabilidades. Esto por la segunda ley de notarios del Estado de México de 1916. Reviste gran importancia la tercera ley del notario del Estado de México, plasmada en la Gaceta de Gobierno en 1937. En cuanto que establece por primera vez al Consejo de Notarios de la entidad, integrado por un presidente, un secretario y un vocal, con duración de 1 año. Entonces, en 1937 se establece el Consejo de Notarios. Recuerden que ya venía un colegio a nivel federal. En el Estado de México se establece por primera vez en 1937 un Consejo de Notarios, y cuyas atribuciones consistían en vigilar el cumplimiento de la ley, auxiliar a la Secretaría General de Gobierno en la dirección del notariado y desempeñar funciones consultivas que le encomiende el Ejecutivo del Estado. Asimismo, el ordenamiento prevé que la función notarial puede ejercerse tanto por notarios públicos como por jueces de primera instancia y menores municipales. Una sección en la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Toluca
es la encargada del Archivo General de Notarías y los notarios presentarán un servicio social. Esto se estipuló en 1937, que la función que hacía el notario también puede hacerse por un notario o por un juez de primera instancia. Fue en la cuarta ley orgánica del notario del Estado de México, divulgada en la Gaceta de Gobierno de 1956, ya más para acá, donde se establece por primera vez que los protocolos y apéndices pertenecen al Estado, quedando bajo custodia y responsabilidad del notario durante 5 años, es lo que les decía. Ya desde 1956 se establece que los protocolos se deben de quedar 5 años en la notaría para cualquier situación. Una vez pasando estos 5 años, se envíe todo el encuadernado a el Archivo General de Notarías, al archivo. La diferencia entre escritura y un acta notarial, ahí se estipularon. La distinción entre visitas ordinarias y visitas especiales de inspección. Acuérdense que el colegio y la Secretaría de Gobierno van y pueden ir a hacer inspecciones a el notario en funciones para identificar su función y que sea con probidad y que sea con fidelidad a lo que es su función del notario. Entonces, ya se estipulan visitas ordinarias y especiales para inspeccionar la función del notario. La función del fedatario continúa ejerciéndose por notarios y jueces de primera instancia y menores municipales, lo que venía en la ley anterior. Casi lo mismo que puede hacer el notario, lo puede hacer el juez. Algunas situaciones. En este momento, en 1956, si había una resolución judicial, el juez te mandaba a inscribir tu escritura con el notario para que él fuera el encargado de irlo a inscribir al registro público, hoy IFREM. Esto así fue dispuesto. Y el Consejo de Notarios está compuesto por un presidente, un secretario y 3 vocales, pero ahora duran en este consejo 2 años, en este consejo. Todavía no es colegio, es consejo. La quinta ley orgánica del notario del Estado de México fue en 1972, la cual señala que la función notarial la ejercerán únicamente los notarios de número. Recordarán ustedes que en 1972 ya se estableció un número a un notario. Notario 1, 2, 3, 4, hasta el 198. Suprimiendo la actuación que hasta ese momento venían realizando los jueces de primera instancia y menores municipales. Fue en 1972 cuando se le quitó esa función, por eso es que les digo que ahora el juez emite una resolución y tienes que ir a la notaría para convalidar el acto. Igualmente regula la suplencia de notarios y el uso de protocolo especial para las operaciones en que intervienen los gobiernos estatales y municipales. Acuérdense que el municipio también para algunas actuaciones tiene que solicitar la intervención de un notario para darle validez a algunos actos que realice el gobierno. Y prevé que el Consejo de Notarios será representado por un presidente, un secretario, un tesorero y 3 vocales. Para 1977 se emite por primera ocasión el reglamento. Ojo, existe una ley de notarios del Estado de México y a partir de 1977 un reglamento, ¿sale? Un reglamento a esta ley orgánica del notariado del Estado de México. Divulgado en la Gaceta de Gobierno en 1977, regulando en detalle el ingreso a la función notarial y el Archivo General de Notarías y el arancel para el cobro de honorarios de los notarios. Aquí en este reglamento estipula cómo es la función del Archivo General y el arancel para el cobro de honorarios de los notarios.
Más adelante se expide la sexta ley orgánica del notariado del Estado de México, publicada en 1994. Bueno, ya habíamos nacido, creo que todos. Cambia la denominación del Consejo de Notarios por el de Colegio de Notarios del Estado, al ser más acorde a una agrupación de profesionistas. Precisa que cuenta con personalidad y patrimonio propio, el colegio, y es representado por un consejo compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales, electos conforme lo disponga el reglamento. Acuérdense que existe la ley orgánica y el reglamento a la ley orgánica. Establece los exámenes para aspirante a notario como requisito para acceder a la función y crea el protocolo abierto integrado por libro de 150 folios separados y el libro de cotejos. El reglamento de dicha ley orgánica de la entidad se dio a conocer en 1996 con el objeto de incorporar las disposiciones necesarias para facilitar la aplicación integral del indicado ordenamiento legal. En fecha 30 de septiembre del 95, la Asamblea General del Gremio Notarial aprobó el primer reglamento interior del Colegio de Notarios, difundido hasta 1996, con la finalidad de normar la vida del organismo con personalidad jurídica y patrimonios propios, incluyendo la duración de 2 años de los integrantes del Consejo Directivo. Para el 2002 entra en vigencia la actual, la que hoy tenemos en vigor, la Ley del Notariado del Estado de México, plasmada en la Gaceta de Gobierno el 3 de enero. De tal año que suprime la referida orgánica de la denominación de la misma. Ya no es ley orgánica, únicamente es la ley del notariado. Resaltan algunos aspectos importantes para la función notarial, como el ejercicio de la función de los notarios en todo el territorio estatal. Cualquier acto que sea en el Estado de México, cualquier notario puede realizar esa función. En lugar de la demarcación distrital anterior, indicaba cuál es la demarcación a la cual corresponde. Ahí viene una indicación en la ley orgánica cómo debe de ser. El alcance del nombramiento de notario provisional, en el caso que haya fallecido, un notario o le hayan retirado la licencia, pues nombrar un provisional. La obligación de los notarios de separarse de la función de manera temporal cuando participen como candidatos en algún proceso electoral. Entonces, ahí te marca que el notario debe de pedir licencia o separarse temporalmente de la función de notario si va a participar como candidato, como algún servidor público. También se instituye el protocolo del patrimonio del inmueble federal. Recordemos que el Estado, como federación, pues tiene bienes y estos bienes se deben de inscribir y fue hasta el 2002 cuando se implementó. La obligación de que los actos, convenios y contratos sobre propiedad o posesión de bienes que se encuentren dentro del territorio estatal se protocolicen preferentemente ante notarios de la entidad. Por eso es que les digo que anteriormente, de hace 2 años hacia atrás, se estipulaba que cualquier situación que tuviese que ver con propiedad de bienes inmuebles, específicamente, bienes inmuebles, tendríamos que ir forzosamente, después de llevar tu sentencia, y con la sentencia, el notario hacer el protocolo y expedirte tu escritura o tu protocolo e inscribirla en el registro público. Esto se dispuso
o eso estaba dispuesto básicamente en estas leyes. Fue hasta el año antepasado cuando el gobernador actual, ay, se me olvidó su nombre, Alfredo, creo, Alfredo del Mazo, no sé, del Mazo, no sé cómo se llama, dispuso que ya no, que directamente con tu sentencia. El actual, Sí, el actual. sí, Alfredo del Mazo. Bueno, y su papá también era Alfredo del Mazo, y su Ah, abuelo también era Alfredo del Mazo, y todos han sido gobernadores del Estado de México. gracias, gracias. Por eso dije, ¿se llama Alfredo? ¿Cómo se llama? El actual. Pero gracias. Sí, él dispuso hace, pues no recuerdo si hace un año o hace 2 años, de que ya es gobernador, dispuso que todas las actuaciones ya no fueran necesario ir con el notario, porque todos se quedaban con su sentencia ejecutoriada y no la ejecutaban porque ir con el notario pues era caro, de por sí ya te había cobrado el abogado y ahora irle a pagar al notario, pues no tenían certeza jurídica las personas y dispuso que, bueno, esta situación ya no fuera con el notario, sino que fuera directamente al IFREM a inscribir. Entonces nos sale mucho más barato o podemos cobrarle más al cliente. A eso es lo que voy. También definió el marco de la actuación del notario en procedimientos no contenciosos, por ejemplo, en un apeo y deslinde, lo que marca el código, en el Código Procesal Civil, acuérdense que marca una vía o un procedimiento no contencioso, o lo estipula así, procedimientos no contenciosos. ¿Cuáles son? No contenciosos es la inmatriculación, apeo y deslinde, y la autorización para vender, grabar bienes y transigir derechos a menores. Eso recordarán que lo vimos en procesal civil. 2, ¿sale? Todos aquellos procedimientos no contenciosos, podemos nosotros ir con el notario y realizar, pues, esta actuación, si es que no queremos ir con el juez. También se establece el fondo de garantía del notario. Sí, el notario tiene que disponer, si no mal recuerdo, para cualquier situación de garantía, para si hacen mal el desempeño de su función, debe de haber, si no mal recuerdo, 1,000,000 de pesos o 1,500,000. Ya lo veremos en la ley orgánica. Para que este notario pueda garantizar de que está haciendo bien su trabajo. Y si no, pues de ahí se va a tomar para pagar los daños y perjuicios a las personas que hayan requerido sus servicios. Y se redefinió el trámite de la supervisión notarial. Esto fue en el 2002. Respecto al colegio de notarios, la ley vigente del notario señala que estará a cargo de un consejo directivo formado de un presidente electo en la Asamblea General y los demás miembros que designe conforme al reglamento respectivo. ¿Y qué atribuciones tiene este consejo o este colegio de notarios? Uno, así rápido, promover la superación profesional de sus miembros y otorgarles reconocimientos cuando se distingan en el ejercicio de su función, es decir, siempre estar estudiando. Preservar los valores jurídicos y éticos tutelados por la ley, para que no hagan cosas sucias, que casi todos los notarios hacen cosas raras. Auxiliar al gobernador del Estado de México y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal en la vigilancia del cumplimiento de la ley y demás disposiciones notariales. Asesorar en materia notarial al gobierno del Estado. Estudiar y opinar sobre los asuntos que le encomiende el gobernador del Estado y la Consejería Jurídica. Resolver las consultas que le formulen los notarios referentes al ejercicio de sus funciones. Proponer modificaciones a las disposiciones relacionadas con la institución del notariado. Expedir su reglamento interior. Proveer a los notarios de los folios
para el protocolo ordinario, electrónico, especial, especial federal y para el libro de cotejos. Entonces, el que te va a expedir los folios es el Colegio de Notarios. Para que el notario pueda hacer su función, te va a expedir un folio que es el número de la escritura, por decirlo de una forma más práctica. El folio es el número de tu escritura. Si tú vas a ver una escritura, viene hasta arriba lo primero, un número. Ese número es el folio y este te lo va a expedir el colegio. Administrar y operar el fondo de garantía del notario. Designar a los notarios que habrán de desempeñarse como árbitros o mediadores. Acuérdense que judicialmente tenemos la función del arbitraje y comentábamos por allá en Derecho Procesal Civil que existe este procedimiento de arbitraje para resolver conflictos. Y decíamos, ¿y quién puede ser entonces un operador jurídico? Bueno, pues qué mejor que sea un notario, el operador jurídico para resolver controversias en materia judicial. Eso, pues así se dispondría, ¿sale? También nombrar en su representación a un notario para que asista a las inspecciones especiales. Es decir, cuando vaya a inspección un notario, tiene que nombrar a otro para que vaya a esta visita y pues se realice esa actividad. Algunas disposiciones legales han sido remitidas por su propia naturaleza al reglamento de la Ley del Notario del Estado de México, en vigor, previsto en la Gaceta de Gobierno en el año 2002. Que en relación al Consejo Directivo del Colegio de Notarios menciona que estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y 5 vocales. Finalmente, el actual reglamento del Colegio de Notarios de la entidad divulgado en la Gaceta de Gobierno fue del 2006 y regula la organización y funcionamiento de la persona jurídica colectiva y que respecto al Colegio de Notarios dispone que los integrantes del Consejo Directivo durarán en su cargo 2 años. Obviamente este Consejo Consultivo son miembros también del Colegio de Notarios, es decir, es un notario el que realiza esta función. Bueno, hasta aquí, jóvenes. Pues no, todavía no. Mucha historia.